mientras yo estaba abajo en el sótano, mis padres arreglando todo lo de mis hijos, susurrando, nuestro otro nieto se merece exactamente lo que le espera. Cuando llegué a la casa y los vi llorando desgarradoramente, solo eran niños inocentes y les dije, preparen sus maletas ahora mismo. Mis padres ni se imaginaban el caos que se les venía encima. Me llamo Laura, tengo 34 años y soy mamá de 2 gemelos de 9 años, Mateo y Sofía, que son la luz de mi vida, 2 angelitos llenos de energía y sueños. Después de divorciarme hace poco más de un año, nos mudamos a vivir con mis papás en su casa en las afueras de la ciudad. Al principio, todo parecía un salvavidas en medio de la tormenta. Yo trabajo turnos eternos de 12 horas como enfermera en un hospital general, lidiando con pacientes de todas las edades, pero sobre todo con niños que me recuerdan tanto a los míos. Necesitaba ayuda con el cuidado diario, y mis papás, Elena y Roberto, se ofrecieron de inmediato. Ven, hija, aquí hay espacio para los 3, me dijo mi mamá con ese abrazo que siempre me reconfortaba un poco. Nuestra relación nunca fue perfecta, siempre hubo sombras de favoritismos y expectativas no cumplidas, pero juré que esta vez lo haría funcionar por el bien de Mateo y Sofía. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que mis propios padres nos traicionarían de una forma tan cruel, convirtiendo nuestro refugio temporal en una pesadilla que nos obligaría a huir. Por cierto, si te está gustando esta historia hasta aquí, comenta desde qué parte de México la estás viendo y dale like para que más gente la descubra. Cuando Javier, mi ex esposo, y yo nos separamos después de 11 años de matrimonio, el mundo se me vino abajo como un castillo de naipes. No solo fue el dolor emocional de ver cómo se desmoronaba lo que creí eterno, sino también el golpe financiero que nos dejó tambaleando. Toda nuestra estabilidad giraba alrededor de su empleo como programador en una empresa de telecomunicaciones. Yo solo trabajaba medio tiempo en el hospital para poder estar más presente con los gemelos, llevándolos a sus clases de arte y fútbol, o simplemente jugando en el parque hasta que el sol se ponía. Tras el divorcio, obtuve la custodia principal, una pensión alimenticia modesta que apenas cubría lo básico, y la cruda realidad de tener que saltar a tiempo completo para no hundirnos en deudas. Mis papás me tendieron la mano. Es temporal, Laura, solo hasta que te pongas de pie, me prometió mi papá con una palmada en la espalda que intentaba ser solidaria. Agradecí el gesto, aunque en el fondo recordaba las grietas de nuestra historia familiar. Desde niña, yo era la hija mayor, la responsable, la que cargaba con las tareas del hogar mientras mi hermano menor, Carlos, era el consentido, el que siempre salía ileso de sus travesuras. Me tomó 7 años terminar mi carrera de enfermería general, porque equilibraba estudios, un trabajo de medio tiempo y las expectativas de ser la perfecta. Carlos, en cambio, abandonó la universidad a los 20, montó un taller de reparación de autos con el dinero que mis papás le prestaron sin chistar, y ahora, a los 30 años, tiene un negocio próspero que le permite viajar y presumir en redes sociales. Ese favoritismo era como una espina clavada, tan evidente que ya ni dolía tanto, pero juré que no lo dejaría salpicar a mis hijos. Mateo y Sofía son lo mejor que me ha pasado. Mateo es el soñador, siempre con un cuaderno en la mano garabateando historias de aventuras con dragones y tesoros escondidos. Es sensible, de esos niños que notan cuando alguien está triste y te abrazan sin preguntar. Sofía, su gemela, es la valiente, la que defiende a su hermano en el recreo y sueña con ser capitana de un equipo de voleibol algún día. No se calla ante lo injusto, y eso a veces la mete en líos, pero me enorgullece. A pesar del divorcio y la mudanza abrupta, se adaptaron rápido a la escuela nueva en el barrio de mis papás. Al inicio, la convivencia en casa fluía como un río calmado. Mis papás convirtieron su estudio polvoriento en un cuarto acogedor para los gemelos, con literas pintadas de azul y estantes para sus juguetes. Yo dormía en la habitación de huéspedes, un espacio temporal con una cama que crujía un poco, pero que me permitía descansar lo suficiente para mis turnos. Contribuía con lo que podía, iba al supermercado cada 15 días cargando bolsas pesadas de arroz, frijoles y frutas frescas, cocinaba cenas familiares como pozole los domingos o enchiladas verdes que a todos les encantaban, y me aseguraba de que Mateo y Sofía dijeran, por favor y gracias, respetando el espacio de los abuelos como si fuéramos visitantes educados. Mis turnos en el hospital eran brutales, de día atendiendo consultas, de noche vigilando infusiones en la sala de emergencias, así que dependía de mis papás para las recolecciones en la escuela o para ayudar con las tareas. El plan era claro, ahorrar lo justo para el depósito y el primer mes de renta de un departamento modesto, y en un año, volar solos. Era estricta con el dinero, anotaba cada peso en una app del celular, tomaba horas extras limpiando instrumental o capacitando a nuevos enfermeros, y soñaba con un hogar propio donde pudiéramos colgar fotos sin pedir permiso. Pero entonces llegó el cambio que lo trastocó todo.
Carlos y su esposa, Daniela, anunciaron el embarazo. Su bebé, un varoncito al que llamaron Lucas, nació en una mañana de primavera, y de repente, mis hijos se evaporaron del mapa emocional de mis papás. Siempre supe del favoritismo hacia Carlos, el niño que podía fallar y aún así era el héroe, pero con Lucas fue como si encendieran un foco cegador. Transformaron el comedor formal, ese rincón elegante con la mesa de caoba que rara vez usábamos, en una nursery improvisada. Aunque Carlos y Daniela tenían una casa espaciosa de 3 habitaciones en el centro de la ciudad, mis papás compraron cunas electrónicas, móviles con luces LED y pañales orgánicos que sumaban fortunas, todo para las visitas esporádicas del bebé. Mi mamá empezó a cancelar nuestras salidas al cine o al zoológico con excusas como: tu hermano necesita que le eche una mano con el chiquitín, ser papá primerizo es abrumador. Como si yo no hubiera lidiado con gemelos sola durante el divorcio, equilibrando biberones, pañales y mis propias lágrimas a medianoche. Intenté ser la adulta comprensiva, los bebés despiertan pasiones, y Lucas era su primer nieto varón después de 9 años de mimos exclusivos para Mateo y Sofía. Les expliqué a mis hijos con dulzura: sean pacientes, amorcitos, Lucas es muy pequeñito y necesita mimos extras. Pronto todo volverá a la normalidad. Pero el favoritismo no fue un rayo fugaz, se instaló como niebla espesa. Al principio, fueron detalles que dolían como pinchazos. En el Día de las Madres, los regalos para Lucas, un carrito de 3 ruedas con GPS y un monitor de video inalámbrico, eclipsaron los dibujos hechos a mano de mis hijos, que terminaron arrinconados en un cajón. Mis papás comentaban extasiados cómo Lucas tenía los ojos de Carlos de bebé, mientras que de Mateo decían: se parece tanto a su papá, con esa naricita recta, y de Sofía, es toda una mini Javier, con ese carácter fuerte. Pequeñeces que se acumulaban como gotas en un vaso a punto de rebosar. Para contrarrestar, empecé a tejer momentos solo nuestros, tardes en el parque municipal empujando columpios hasta que les dolían las mejillas de reír, noches de cuentos en mi cama con linternas y voces misteriosas, una tabla de ahorros pegada en el espejo del baño, donde marcábamos con estrellas adhesivas cada peso juntado para nuestra aventura de independencia. Solo unos meses más, mis tesoros, para el Día de Muertos ya estaremos en nuestra casita con jardín propio, les prometía, besando sus frentes sudorosas. Pero el verano trajo vientos huracanados. La tensión en casa se volvió palpable, como el calor sofocante antes de una tormenta. Mis papás empezaron a cuestionar cada decisión mía como madre: ¿por qué les das tanto jugo azucarado a los gemelos? ¿Eso engorda? ¿A qué hora se acuestan? ¿Deberían dormir a las 8 en punto? ¿Cuánto tiempo de pantalla les permites? Eso los vuelve adictos. Mientras Carlos y Daniela eran intocables, si llegaban tarde a una comida familiar con el bebé llorando, era: pobrecitos, qué estrés con el tráfico. Yo caminaba en una cuerda floja invisible, protegiendo a Mateo y Sofía de la verdad cruda que sus abuelos los veían como accesorios, al tiempo que mordía mi lengua para no explotar y perder la ayuda que tanto necesitaba. No podía pagar una guardería privada y ahorrar al mismo tiempo, era un malabarismo agotador. Hacia finales del verano, mi cuenta de ahorros empezaba a hincharse como un globo. Calculé que para diciembre tendría lo suficiente para un departamento de 2 habitaciones en un barrio accesible, cerca del hospital y la escuela. Solo aguanta 3 meses más, me repetía como un mantra en los breaks del trabajo, sorbiendo café frío de una máquina expendedora. 3 meses de fingir sonrisas cuando mis papás ignoraban los boletines de calificaciones perfectas de Sofía en matemáticas, o cuando pasaban por alto el dibujo premiado de Mateo en un concurso local. 3 meses de ver cómo se derretían por Lucas, comprándole ropita de diseñador que costaba lo que yo gastaba en un mes de gasolina. Pero no tenía ni idea de que el infierno se desataría antes, en un torbellino que nos arrastraría a todos. Todo estalló en septiembre, cuando Carlos convocó una reunión familiar en la cocina de mis papás. Él y Daniela estaban sentados a la mesa de granito, con Lucas en su sillita de bebé gorgojeando, vestido con un overol que parecía sacado de una revista de bebés famosos. Tenemos una noticia que los va a emocionar, anunció Carlos, mirando solo a mis papás, como si yo fuera un mueble más. Por fin vamos a remodelar la casa grande, llevamos años soñando con expandir la cocina y agregar un estudio. Mi mamá juntó las palmas con un chillido de alegría: ¡ay, hijo, qué orgullo! Va a quedar preciosa. Daniela, meciendo a Lucas en su regazo, soltó la bomba: necesitaremos un lugar temporal mientras duran las obras. Serán como 6 u 8 semanas, nada del otro mundo. Antes de que yo pudiera procesar el masacote en mi garganta, mi papá ya asentía como un perico: por supuesto que se quedan aquí. Hay espacio de sobra para la familia. Tosí para aclararme la voz: la verdad,
Ya estamos un poco apretujados con nosotros 5 viviendo bajo el mismo techo. Hice un gesto abarcando a los gemelos, a mí y a mis papás. Mi mamá me clavó una mirada de acero. La familia se apoya mutuamente, Laura. Es temporal, no seas egoísta. Y así, sin un voto mío, sin un ¿qué piensas tú?, la sentencia cayó. Nadie recordó que a mí me habían vendido la misma ilusión de temporal hace un año, y ya llevábamos 14 meses estirando la estadía como chicle. Carlos y Daniela se instalaron ese fin de semana, como si fueran reyes mudándose a un palacio. Mi papá armó una cuna plegable en su habitación para Lucas, con sábanas de algodón egipcio que olían a nuevo. Nunca me había ofrecido ni un clavo cuando llegué arrastrando las literas de los gemelos por las escaleras. Mi mamá vació un armario entero para la ropa de Daniela, vestidos de temporada y zapatos que no entraban en mi mundo, mientras mis blusas y pantalones de trabajo siguieron en bolsas de plástico por meses, hasta que compré un perchero barato en el mercado. Los cambios fueron como un terremoto silencioso. De la noche a la mañana, a Mateo y Sofía les exigían susurros perpetuos porque Lucas duerme la siesta. Sus juguetes, que antes cabían en un rincón discreto de la sala, ahora eran desorden intolerable y terminaban apilados en el garaje bajo lonas polvorientas. La televisión, que los gemelos veían media hora después de la tarea con caricaturas educativas, se convirtió en canal exclusivo para los realities que Daniela bingeaba en su laptop. Una tarde, tras un turno maratoniano donde estuve 2 horas estabilizando a un niño con fiebre altísima, llegué exhausta y encontré a Sofía acurrucada en el porche trasero, con los ojos hinchados. Me senté a su lado en el escalón de concreto, oliendo a jazmines del jardín vecino. ¿Qué te pasa, mi guerrera?, le pregunté, apartándole un mechón rebelde. La abuela me regañó porque jugaba a las escondidas con Mateo en el pasillo, dijo que hacía demasiado ruido y despertaría a Lucas, sollozó, su voz un hilito quebrado. Pero Lucas ni siquiera estaba en casa, Daniela lo había llevado a una clase de música para bebés. Solo quería contar hasta 20 sin que me encontraran. Esa inocencia me partió el alma. Esa misma semana, Mateo irrumpió radiante de la escuela, blandiendo un proyecto de ciencias, un volcán casero que erupcionaba con vinagre y bicarbonato, premiado en la feria escolar. Corrió a mostrárselo a mi mamá, quien lo despachó con un gesto vago. Ahora no, Mateo, estoy ayudando a Daniela a elegir azulejos para su baño nuevo. Vi cómo el brillo en los ojos de mi hijo se apagaba como una vela soplada, y algo en mí crujió, un aviso de que el vaso ya rebosaba. Esa noche, con los niños dormidos en sus literas respiraciones suaves como brisa de verano, confronté a mis papás en la cocina, bajo la luz amarillenta del foco colgante. Entiendo que Carlos y su familia necesiten apoyo en este momento, empecé suave, midiendo cada palabra como si fueran gotas de medicina. Pero me duele ver cómo tratan a Mateo y Sofía, sienten que ya no importan, que son invisibles. Mi papá arrugó el ceño, cruzando los brazos sobre su pecho ancho. Estás exagerando, Laura. Los niños son sensibles, pero deben aprender que un bebé demanda más. Además, Lucas no está aquí todo el día. Le recordé que Carlos lo dejaba en una guardería matutina antes de abrir el taller, y Daniela lo recogía al mediodía. Mateo y Sofía, en cambio, volvían ansiosos de cuentos y abrazos, no de silencio impuesto. Mi mamá exhaló un suspiro teatral, revolviendo su té con una cuchara que tintineaba. Siempre has sido celosa de tu hermano, Laura. Pensé que con los años eso se te habría curado. Me quedé muda, el aire espeso como melaza. ¿Celosa? Eso era lo que veían en mí, no a una madre exhausta luchando por su paz familiar. El silencio que siguió fue un abismo, y salí de ahí con el estómago revuelto, preguntándome cuánto más podría soportar antes de romperme. Las semanas siguientes fueron un desfile de agravios que erosionaban mi paciencia como olas en la playa. Daniela empezó a reorganizar la cocina sin consultar. Movía mis ollas favoritas al fondo de los gabinetes para hacer espacio a sus licuadoras de lujo, se quejaba de los cereales integrales que compraba para los gemelos. Eso es pura fibra, no les va a gustar a niños normales, y dejaba su ropa en la lavadora por días, pudriéndose con el olor a humedad. Carlos actuaba como dueño, invitaba a sus mecánicos del taller a ver partidos de fútbol en la sala grande, con chelas y botanas regadas, sin importar si Sofía necesitaba el espacio para practicar sus rutinas de voleibol con una pelota suave. Una noche, capté a Carlos platicando con mi papá en el patio, bajo las luces de la parrilla que aún humeaba de la cena. Tal vez tengamos que extender la remodelación, el contratista halló grietas en la base de la casa, decía Carlos, rascándose la barba incipiente. Quédate el tiempo que haga falta, hijo, esta es tu casa también, replicó mi papá con calidez que yo nunca había sentido dirigida a mí. Pensé en cómo,
a pesar de que yo cubría la luz, el agua y la mitad del gas con mis cheques quincenales, y preparaba comidas para 7 bocas hambrientas, a mí me recordaban semanalmente que mi estadía era condicional. El colmo irrumpió en una cena dominical de octubre, cuando el aire olía a mole poblano casero y el sol se filtraba perezoso por las cortinas. Mi mamá había cocinado solo favoritos de Carlos, carnitas crujientes, guacamole cremoso y flan de cajeta, ignorando que Mateo detestaba la grasa y Sofía era alérgica a los lácteos. Cuando Mateo, con su mejor educación, abuela, ¿hay algo más ligero, como pollo asado? Preguntó tímidamente. Mi mamá lo fulminó. Estás siendo malagradecido, mijo. Cuando yo era niña, comíamos lo que había sin chistar. Más tarde, Lucas, en su sillita alta, aventó su plato de papilla al piso con un gorgoteo risueño, salpicando salsa por todas partes. Todos rieron con ternura. Mira qué explorador. Está descubriendo la gravedad, exclamó Daniela, sin inmutarse para limpiar el desastre. Mateo, que había recogido su servilleta sin quejarse, me susurró al oído, ¿por qué él puede tirar comida y yo no pido ni un taco simple? No supe qué responder, las palabras se me atoraron como un hueso en la garganta. Esa semana, descubrí que alguien había despegado los imanes con dibujos de Mateo y Sofía del frente del refrigerador, esos garabatos coloridos que eran su orgullo para colgar el horario de la guardería de Lucas y un collage de fotos suyas gateando. Cuando pregunté, Daniela se encogió de hombros. Necesitaba el espacio visible para no olvidar las rutinas, no creí que unas hojitas de papel importaran tanto. Después de eso, los gemelos se volvieron ermitaños en su propio hogar, se confinaban al cuartito compartido, construyendo fortalezas con almohadas y susurros, donde al menos mandaban ellos. Empecé a rescatarlos llevándolos a la biblioteca pública después de clases, en mis días libres, rodeados de estantes olorosos a papel viejo y silencio acogedor, donde practicaban lectura en voz alta sin interrupciones. Un día, en un turno infernal donde perdí a un paciente pediátrico por complicaciones respiratorias, un peso que me dejó hueca, mi compañera Patricia notó mis ojeras y el temblor en mis manos mientras llenaba historiales. ¿Todo en orden en casa, Laura? Pareces un zombi, me dijo con esa franqueza de amigas de piso. Sin filtros, le vomité la historia entera, el favoritismo rampante, los cuartos invadidos, los niños marchitos. Patricia escuchó con los brazos cruzados, asintiendo, y luego soltó. Suena como si tus papás hubieran convertido la casa en un club VIP para la familia de Carlos, y tú con tus hijos como los vecinos ruidosos que toleran a regañadientes. Eso no es familia, es toxicidad pura. Sus palabras fueron un espejo cruel, me di cuenta de cómo me había normalizado esa dinámica disfuncional, caminando de puntillas para no molestar. Esa noche, en lugar de arrastrarme directo a casa, di vueltas por las calles iluminadas de la colonia, con el viento fresco azotando el parabrisas, y llamé a mi prima que trabaja en bienes raíces. Necesito sacar a mis hijos de esto ya, dame opciones reales, no sueños, le supliqué. Su voz al otro lado fue un bálsamo. ¿Te ayudo, prima? Hay un par de rentas decentes en tu presupuesto. A mediados de octubre, la casa era un campo minado emocional. Carlos y Daniela se habían adueñado del territorio con el beneplácito entusiasta de mis papás. La remodelación, que juraban duraría 6 semanas, se estiraba indefinidamente, y cada pregunta mía era respondida con pronto, pronto. Un día, regresé del hospital oliendo a desinfectante y encontré una caja en el basurero, una silla alta ergonómica para Lucas, con precio de casi 500 pesos, comprada esa mañana. Esto, después de que mis papás regatearan el inhalador para el asma de Mateo que mi seguro cubría solo al 70%, quejándose, todo sube de precio, no podemos con extras. Queremos que Lucas coma cómodo cuando viene, justificó mi mamá cuando la confronté, con los brazos cargados de bolsas de supermercado. Mateo necesita respirar sin ataques, mamá, repliqué, mi voz un filo que no pude afilar más. Ella me miró como si yo fuera la histérica. Vivimos de pensiones fijas, Laura, no damos abasto para tus imprevistos. Olvidaba que yo pagaba todos los gastos de mis hijos: escuela, uniformes, vitaminas y aún aportaba a la despensa común, mientras Carlos y Daniela, con su taller floreciente, no soltaban ni un billete por su mes y medio de hotel gratis. La gota que colmó el vaso fue con Sofía y su clarinete. La niña, apasionada por la banda escolar, practicaba 15 minutos diarios como le pedía su maestra, en el rincón del pasillo donde el eco no molestaba. Ese martes, tras apenas unas notas agudas, Daniela irrumpió como un huracán. Por Dios, apaga eso. Lucas duerme, y tengo una videollamada con un proveedor en 5 minutos. Sofía guardó el instrumento con lágrimas contenidas, pero después, en mi regazo, confesó, era la hora que la profe dijo, mamá,
ahora voy a fallar en la prueba y me sacan del grupo. Intenté mediar con Daniela esa tarde, proponiendo un calendario compartido. Podríamos turnarnos los espacios, el clarinete es su sueño, no un hobby pasajero. Ella bufó, mis llamadas de trabajo y el sueño de Lucas van primero, que practique su jueguito en otro rato. Me tragué la réplica ardiente que para Sofía era pasión, no y jueguito, y su maestra la veía como una estrella en ascenso, pero el resentimiento bullía. Mateo, meanwhile, se hundía en silencio. Su maestro me escribió un correo angustiado. Mateo está distraído, con notas bajas, solía ser el alma de la clase. Al preguntarle, admitió, me da miedo equivocarme en casa, mamá, los abuelos gritan por todo, pero a Lucas lo aplauden aunque rompa cosas. Empecé a acumular turnos extras, noches enteras en urgencias, domingos de guardia, no solo por el dinero que aceleraría nuestra huida, sino para esquivar la guerra fría diaria. Mis papás lo interpretaban como desinterés, te estás alejando de la familia, me reprochaba mi mamá. Carlos y Daniela, en cambio, celebraban mi ausencia con cenas improvisadas. Suscríbete si te gusta el video hasta aquí, estas historias de superación familiar están cambiando vidas, y la tuya podría ser la próxima en inspirar a alguien. El volcán erupcionó en una cena familiar a finales de octubre, cuando mis papás invitaron a tíos y primos, incluyendo a mi tía Carmen, que siempre había sido un faro de calidez para nosotros. El aroma a barbacoa flotaba en el aire, y la mesa rebosaba de ensaladas, tortillas calientes y carnes asadas. Mi mamá, radiante, no paraba de alardear de Lucas, a sus 9 meses ya balbucea palabras enteras, es un genio nato, como su papá. Carlos hinchaba el pecho, los genes no mienten. Luego, giró hacia Mateo, que jugaba con su plato de frijoles, qué pena que tú no sacaste lo atlético de tu lado paterno, Javier era un crack en el fútbol, ¿verdad? Vi la carita de Mateo contraerse, un destello de vergüenza antes de que bajara la vista. La puya era venenosa, todo logro de mis hijos era herencia de Javier, como si mi sangre no contara, pero Lucas, él sí era puro oro familiar. Mi tía Carmen, desde el otro extremo, me lanzó una mirada cargada de empatía. Tras la cena, me arrinconó en el pasillo, ¿cuánto tiempo lleva esta locura, Laura? Siempre ha habido sesgos, pero desde que Carlos se mudó, es insoportable, confesé, con la voz ronca. Tus niños no merecen ser el patito feo en su propia familia, sácalos de ahí antes de que se quiebren. Sus palabras ecoaron las de Patricia, y me dieron el coraje que faltaba. Ya tenía un plan, desde mi charla con la prima, habíamos visto rentas online y tours virtuales, encontré un departamento de 3 habitaciones a 15 minutos del hospital, en el mismo distrito escolar, con renta al límite de mi presupuesto pero aprobada por mi historial impecable. Firmé el contrato en secreto la semana anterior, programando la mudanza para el 1 de noviembre. Muebles básicos en camino, servicios transferidos, solo faltaba una semana. Mi tía me apretó el hombro, si necesitas un hombro o una caja extra, aquí estoy. Su apoyo fue oxígeno puro. Al día siguiente, pillé a Carlos conspirando con mi papá en el garaje, el contratista dice que van 3 meses más, con Lucas y el desmadre, lo ideal es quedarnos hasta después de las posadas. Esta casa es tuya, mijo, quédense lo que quieran, contestó mi papá, ajeno a la ironía. ¿Olvidaban que a mí me apuraban como a una inquilina morosa? Esa noche, saqué a los gemelos por tacos al pastor en un puesto callejero, el humo de la parrilla mezclándose con risas forzadas. Necesito que sepan algo vital, les dije, pasando servilletas por sus barbillas grasientas. No importa los murmullos o las miradas, ustedes valen oro puro, y nada de esto es por ustedes. Sofía, astuta como siempre, alzó la vista, nos mudamos pronto, mamá. Te veo más fuerte, como lista para pelear. Me dejó boquiabierta, ni yo había verbalizado esa transformación. Solo un poquito más de paciencia, ¿pueden por mí?, les pedí. Asintieron, y en sus ojos vi chispas de esperanza, no el apagón de meses previos. Al volver, Daniela refunfuñaba por las mochilas de escuela en el pasillo, qué desorden, enséñales orden. Ignorando la carriola de Lucas que bloqueaba la entrada. Sonreí tensa, ayudando a mover todo, contándome, solo días, solo días. Lo que ignoraba era que el detonador se accionaría antes. Ese martes, mi turno de 12 horas fue un infierno. 4 ingresos pediátricos por virus estomacal, personal corto, y yo corriendo entre camas con sueros y termómetros. Apenas en mi break revisé el teléfono, mensajes frenéticos de Mateo y Sofía. Mateo, mamá, algo rarísimo, el abuelo y el tío Carlos están bajando nuestras cosas. Sofía,
Dicen que nos mudamos al sótano, no es justo, hay telarañas y huele feo. Mi pulso se disparó, llamé a casa, silencio. A sus celulares, buzón. Mandé textos desesperados, aguanten, los amo, voy en cuanto pueda. Supliqué a mi jefa una salida anticipada y emergencia grave, cubrió mis últimas horas, pero tardé 50 minutos en cerrar turnos y documentos. El drive de vuelta fue eterno, mi mente pintando horrores, el sótano húmedo, sin calefacción, con goteras en lluvias. Estacioné temblando, respiré hondo 3 veces como me enseñaron en terapia post-divorcio y entré. La escena me congeló, Mateo y Sofía acurrucados en el sofá de la sala, rostros surcados de lágrimas, abrazados como náufragos. Mi mamá charlaba con Daniela en la cocina, sorbiendo café como si el mundo no ardiera. Ni rastro de mi papá o Carlos. ¿Qué demonios pasa aquí?, exigí, arrodillándome con mis hijos. Sofía se lanzó a mis brazos, bajaron todo al sótano sin decir nada, dijeron que no merecemos cuartos arriba. Mateo y Po, el abuelo soltó que la familia del tío es más importante ahora. Los abracé feroz, mi rabia un volcán contenido por sus cuerpecitos. Tranquilos, mis amores, déjenme hablar con la abuela. En la cocina, mi mamá alzó la vista perezosa, llegas temprano. Porque las pertenencias de mis hijos están en el sótano, disparé, voz baja pero acero. Daniela sorbió su taza, ajustes necesarios, Carlos y yo requerimos un cuarto para Lucas y mi home office, ahora teletrabajo full. Decidieron sin consultarme, presioné, el pulso martilleando. Mi mamá me miró por fin, era lógico, los gemelos son grandes, se adaptan. Nuestro otro nieto merece lo mejor, pasa el día aquí, no como los tuyos en escuela. Esa frialdad me robó el aliento. Mis hijos también merecen seguridad, no un agujero húmedo. No dramatices, pusimos camas y luces, desestimó ella. Describí el sótano, humedad perpetua, frío nocturno, techo a medio terminar, ventana minúscula atascada. Se acostumbrarán, en familia hay sacrificios. Claro, sacrificios que siempre caían en mis hombros. Entonces entraron mi papá y Carlos por la puerta trasera, oliendo a cigarro y cerveza. Qué bueno que estás, dijo mi papá. Hay cambios que discutir. Ya los vi, mis hijos exiliados al sótano, sin mi visto bueno, repliqué, voz templada por los niños. Carlos se encogió, necesitamos arriba, Lucas gatea y precisa espacio motor fino. Mis hijos necesitan un dormitorio legal, no un refugio antiatómico, contraataqué. Mi papá minimizó, le agregué focos y tapetes viejos, deberían agradecer techo gratis. Mateo tiene asma, el moho lo matará, recordé. Carlos rodó ojos, exageras, los niños resilient son mejores. Miré a los 4, cero remordimiento, solo justificación. Para ellos, la rama dorada de Carlos reinaba, nosotros, las obras. Volví a la sala, donde Mateo y Sofía me miraban suplicantes. En ese instante, la niebla se disipó, supe mi verdad. Sonreí genuina, hagan sus maletas. Parpadearon confusos, asentí, confíen en mí, en paz en lo esencial, lo otro lo recogemos después. Mi papá oyó, ay, Laura, no seas teatral, nadie te echa. Me giré, no, papá, pero aclaraste nuestro lugar en esta familia, y merecemos más. Los gemelos subieron raudos, mi mamá irrumpió, ¿qué disparate es este? No puedes irte por un capricho. Carlos y Daniela flanquearon con Lucas dormido. No es capricho, es dignidad básica, ausente aquí, declaré serena. Te dimos techo 2 años, bramó mi papá. Y contribuí, dinero, comida, paz. Pero hoy cruzaron la línea. Daniela se mofó, solo cuartos, qué sensible. Lo diría si a Lucas lo mandaran abajo, la desafié, enmudeció. El sótano es ideal, insistió mi mamá. No legal, no seguro, moho para asma, salidas deficientes. Mi papá desechó, reglamentos absurdos. Reprimí risa amarga. ¿Y a dónde, si no tienes ahorros con tu sueldo de enfermera?, burló Carlos. Error fatal, me veían frágil, dependiente. Ahí fallan, ahorré desde día 1, extras en hospital, fondo sólido. Firmé renta hace semanas, cerca de todo. Silencio sepulcral. Mi mamá tartamudeó, sin avisar. Planeaba la próxima semana, esto aceleró. Nos quedamos con Patricia temporalmente. Mi papá enrojeció, ¿nos traicionas así?
Traición es herir a mis hijos, les dijiste que merecen menos que Lucas. Los gemelos bajaron con mochilas, Sofía con su mochila de voleibol, Mateo con crayones y su osito raído. «Listos, mamá», dijo Sofía, erguida. Mi mamá suplicó, «Ridículo, quédense. Nos vamos, volvemos por resto calmados». Mi papá amenazó, «Si sales, no regresa abierta la puerta». Hace tiempo dejé de esperar eso, suspiré. Ayudé a cargar el auto, ellos observaban atónitos desde el porche, su control evaporado. Mi mamá corrió, «Exageras, arreglemos». Mañana, con cosas, corté. ¿A dónde? Donde valoren a mis hijos. Arranqué, por el retrovisor, vi alivio en sus caritas, no duelo. En casa de Patricia, nos recibió con abrazos y colchones inflables. Cenamos sopa instantánea, los niños devoraban con apetito renovado. Patricia me susurró, «Orgullosa de ti, límites salvan vidas». Ojalá antes, admití. Esa noche, entre sus respiraciones, sentí paz, habíamos elegido libertad. Al amanecer, pedí día libre, fuimos por pertenencias a las 10. Mi papá abrió ceñudo, ¿a disculparte? Por cosas, respondí. Mi mamá, ojerosas, no dormí, tu salida dolió. Lamento, pero protegí a mis hijos. Carlos y Daniela ausentes, en parque, para no estorbar. Los gemelos empacaron, ropa, tesoros, recuerdos. Mi mamá imploró, no nos hagas esto. Hago por ellos, corregí. Mi papá acusó, celos a Carlos. No, es por exilio injusto. Subí ayuda, bajamos cargas. ¿Cómo pagas renta?, burló él. Gano 4.500 mensuales netos, crédito sólido, disciplina, manejo mi vida. Sorprendido, calló. Terminamos, mi mamá, en cocina, somos familia. Duele por eso, merecemos equidad. Se fueron tras hora de ruegos, acordamos cena en quincena, límites firmes. Días en casa de Patricia, risas redescubiertas, gemelos juguetones. Mudanza viernes, amigos ayudaron, fiesta improvisada. Nueva casa, 3 habitaciones, cocina soleada, patio herboso. Pizza esa noche, lloré alivio sola. Mensajes parentales, de furia a súplicas, respondí breve, bien, hablamos pronto. Lunes, aparecieron sin aviso. Tía Carmen dio dirección, confesó papá. Café servido, inspeccionaron, pequeña. Perfecta para nosotros. Regresa, suplicó papá. Esta es hogar, visiten con respeto. Mamá, niños necesitan abuelos. Necesitan amor parejo. Se fueron reconociendo fallos, no vimos tu lado. Acuerdo frágil, pero inicio. Noticias corrieron, familia apoyó mayormente. Tía Carmen visitaba con tamales. Trabajo, promoción a supervisora, sueldo up, horarios estables. Carlos y Daniela batallaban sin mi ayuda, mamá cansada de bebé. Cena quincenal, tensa, civil. Gemelos florecían, Mateo creativo, Sofía confiada. Me gusta respirar aquí, dijo Sofía, validación total. 6 meses después, hogar vibrante, risas diarias. Ascenso me realizaba, relación papás cordial, límites. Mamá sola visitaba, me di cuenta post salida, valoraba poco tu carga. Carlos / Daniela en terapia, remodelación eterna. Hijos, Mateo en arte, Sofía en banda / voleibol. Charla rompecabezas, explicaron favoritismo, maduros procesaron. Abril, compré casa propia, oferta aceptada. Papá ayudó inspección, orgulloso, Laura, lo haces bien. Disculpa implícita. Mudanza mayo, todos ayudaron, fiesta. Patio nuevo, sol poniente, buena casa, dijo mamá. Traición de octubre impulsó renacer. Familia es respeto, no sangre sola. Acosté gemelos, paz profunda. ¿Tomaste decisión dura por familia? Comenta. Suscríbete si te gustó el contenido e invita a ver mi lista de reproducción de relatos dramáticos o playlists de superación, más historias virales te esperan. Gracias, defiende lo tuyo siempre.